Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. También quiero saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Y sin importar la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es nuestra fuente, nuestra ayuda, y que siempre tengamos ese deseo de buscar al Señor por sobre todas las cosas. Muchas veces se pueden presentar situaciones difíciles, pero la verdad es que no nos queda confiar más que en la bondad del Señor y la misericordia. Voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan 11. Juan 11, del 34 al 37. Juan 11, del 34 al 37. La meditación de esta mañana es un milagro más poderoso. Un milagro más poderoso. Juan 11, 34 al 37. Dice la palabra del Señor. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, de otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer nuestra mente para aprender, para meditar de tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos de la congregación. Padre, bendice a mis hermanos que esta mañana no están aquí con nosotros. Señor, espero que no sea nada grave, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos si es por salud o por alguna dificultad o alguna situación. Señor, que tu mano de provisión, tu mano de salud esté sobre sus vidas. Padre, también asimismo, pedimos por nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Noemí de Calderón, Angie Flores, Mónica Enríquez, Levi Cepeda, Padre, por cada uno de ellos. Pon tu mano de salud. Las peticiones especiales también de nuestra hermana Jackie de Donado, de nuestras hermanas Núñez, la familia Rodas Paradas. Señor, por la vida de Víctor Eduardo y Esther María, que tú hagas tu obra y tu propósito. Por la recuperación de nuestro hermano Jorge Asbun, Señor, que completes esa restauración en su salud. Por nuestro pastor general, Padre, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, que tu amor, que tu misericordia, Señor, esté sobre su vida. Bendice a cada uno de los pastores de la misión, de cada uno de los siervos que este día también abre sus puertas para predicar la palabra. Bendice al pastor Don, a su esposa y a congregación. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar. Todo aquello que quiere interferir, Padre, con el desarrollo de tu palabra. Señor, si la meditación de esta mañana es para nuestras vidas, que pongamos atención. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Amén. Un milagro más poderoso. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Yo creo que por si alguno que escuche esta mañana o este día o el día que sea,
esta meditación y no sabe, le voy a resumir el contexto. Habían 3 hermanos en Betania. Marta era la mayor, probablemente María era la segunda y Lázaro el menor. O bueno, eran 3 hermanos, pero Marta era la mayor. Y el Señor era amigos de ellos, porque la palabra dice que el Señor amaba a estos 3. Y Lázaro enferma de gravedad. El Señor está predicando, le mandan a decir al Señor y le dicen: Señor, Lázaro, tu amigo, al que tú amas, el hermano que es de Marta y de María, están enfermos, están graves. Y el Señor todavía se tomó el tiempo. Fíjese que hay algo muy importante. Marta lo habíamos visto, Marta había sido una mujer muy afanada, María una mujer muy dócil, pero Lázaro había sido una persona que nunca estaba en la reunión, nunca estaba en el servicio, nunca. Y fíjese que eso lo podemos ver, y solo estoy haciendo un paréntesis porque no es de eso la meditación. Pero ¿cuántos podemos estar en el servicio, en la iglesia, congregarnos y estar ausentes? Porque no solo es estar ausente porque no voy a la iglesia, no solo es estar ausente porque no me congrego, porque he dejado de congregarme, porque va mi familia y pensar que mi familia es la que va y va a pedir por mí. Dios me bendice porque mis padres van, Dios me bendice porque va mi esposo, va mi esposa, etc. Pero muchas veces uno puede caer en esto, aún estando dentro de la iglesia, estar ausente. Y entonces Lázaro enferma de gravedad, el Señor no sale corriendo, no sale aquí desesperado, sí voy a ir. Mire, ¿sabe por qué? Porque el Señor tenía el poder como para desde lejos decir que fuera sano. Pero es que algo se estaba tratando en la vida de Lázaro. Muchas veces queremos que cuando viene la dificultad, la necesidad, Dios nos conteste en el momento. Pero cuando había que buscarlo, cuando había que escuchar su voz, no estábamos presentes. Y la palabra del Señor trae fortaleza, la palabra del Señor trae fuerzas. ¿Por qué? Porque después el Señor se presenta, habla con las 2 hermanas, y las 2 hermanas reaccionaron diferente, muy diferentes. Ahora, el Señor pregunta: ¿dónde le pusieron? ¿Acaso el Señor no sabía dónde estaba? Claro que sí. ¿Dónde estaba Lázaro? Muerto en un sepulcro. Ahora, esta es una pregunta. ¿Dónde estamos nosotros espiritualmente? No estoy hablando de físicamente, espiritualmente. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se encuentra nuestra vida? Fíjese que el Señor muestra una sincera condolencia, era una señal de condolencia con aquellos que sufrían. Porque ¿quién sufría? Marta y María. ¿Cuántas veces nosotros hacemos sufrir a nuestras familias? Pero bueno, ahora, si el Señor, ¿qué era lo más lógico? Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Qué era lo más lógico que el Señor podía o debía hacer? Si el Señor sabía que estaba en el sepulcro, ¿por qué el Señor no se fue directamente al sepulcro? ¿Verdad? ¿Por qué no dijo el Señor: bueno, la verdad que vengo a resucitar a Lázaro? Porque ya estaba en sus planes. Es decir, ya estaba en sus planes hacerlo.
No era algo que no estaba. No, ya estaba. Él había permitido. Él se había alargado. ¿Para qué? Porque era un trato con Lázaro. Y también con la familia, pero era un trato con Lázaro. ¿Por qué no se fue el Señor directamente allá y lo fue a traer, lo fue a resucitar, lo fue a levantar? ¿Qué hubiera pasado si llega el Señor con Lázaro donde los dolientes? Y miren, aquí se los traigo. Aquí está, mírenlo. ¿Acaso el Señor no tenía el poder? Claro que sí, lo tenía. Pero primero llegó donde estaban los dolientes. Porque fíjese que el problema no lo tenía Lázaro ahora. En esta situación, el problema no lo tenía, o la tristeza que tenía, no la estaba viviendo Lázaro. La tenían sus hermanas. Lázaro ya estaba muerto. Entonces, el Señor llegó donde estaba la dificultad, y una dificultad de corazón. Primero el Señor llegó a consolar esos corazones. Porque mire, el muerto podía esperar. El muerto podía esperar. Pero los corazones de Marta y de María no, estaban dolidos. Y eran los que el Señor llegó. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Mire, es que el Señor cuando visitó quienes estuvieron ahí, aunque Marta haya estado afanada, Marta estaba allí presente. Y a la primera que sale a consolar es a Marta. ¿Y Marta cómo reacciona? Si hubieras estado aquí, Señor. Marta, he venido a consolarte. Sí, pero ya es tarde. Marta, estoy aquí. Yo soy el maestro. Y vengo a resucitar a tu hermano. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Sí, yo sé. Llegó el consuelo del Señor. Después llega donde María. Y María con otra actitud, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí. ¿Por qué a Marta no le dice dónde le pusiste? Porque sí le dijo a María. No estoy diciendo con esto que resucitó a Lázaro por María. No estoy diciendo eso, por favor. No estoy haciendo aquí una división y que porque era María, a María sí le resucitó a su hermano, pero a Marta no. No estoy hablando de eso. Pero ¿por qué después de hablar con María el Señor le dice, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? ¿Será que si a Marta le dice, ¿dónde le pusiste? Marta le hubiera dicho, ¿y a dónde más va a estar? Pues ya está muerto. ¿O no? Y dijo, porque oiga lo que dice el 32, 11:32. María, cuando llegó a casa donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y mire, ahora veamos la otra cara. En el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Ahora, ve la reacción de Jesús, muy diferente.
La reacción de Marta no estremeció al Señor. Y era doliente. Pero la de María, con María, dice que Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor sí sabía dónde estaba Lázaro. Sabía cuál era la condición de Lázaro. No había que decirle nada más. ¿Por qué el Señor sabía todo eso, lo que estaba pasando? Simple y sencillo, porque Él poseía dos naturalezas perfectas. No hay otra cosa. Y totalmente distinta. ¿Por qué dos naturalezas? Bueno, ¿y por qué perfectas? Primero, porque Él era Dios. Seguía siendo Dios, pero era hombre. Pero no hombre caído como nosotros. Porque Él, siendo el segundo Adán, tenía que vencer al diablo, tenía que vencer a la muerte, tenía que vencer al pecado. Entonces, el Señor estaba consciente. Era el único que podía consolarlas. Porque mire, y esto hay que verlo de esta manera. No cualquiera puede consolarnos. Cuando hemos tenido una pérdida o algo y una dificultad, hay gente que nos puede acompañar, pero no nos puede consolar, que son cosas muy diferentes. Alguien puede estar ahí y se lo agradecemos. Gracias por estar aquí. Gracias porque no me siento solo. Pero mi tristeza, mi dolor no va a cambiar. No se va a aliviar. En cambio, Él sí. Y ellas se relacionaron de distinta manera cada una, pero era el único consuelo. Su llanto, su dolor, su amor, el hecho de sentirse conmovido, todo demostraba que era verdadero hombre con emociones, propia de hombres. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde estoy llevando también? De que el Señor también sentía, que el Señor también nos comprende, porque muchas veces nosotros creemos que sufrimos y que el Señor no nos entiende. Y muchas veces nos comportamos como Marta, fríamente. Sí, yo sé que tú tienes. Sí, que tal vez las cosas las vas a cambiar para bien. Sí, para esto. Sí, para aquello. Ahora, como Dios, porque oiga, como hombre, sentía, se dolía y dice que lloró. Pero como Dios, Él era poderoso para resucitar muertos y ver y vencer el poder de la muerte. Marta lo tuvo enfrente. Y Marta dio por perdido un milagro en su vida. Sí, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero. Sí, yo sé que tú, o no le dice aquí, yo sé que tú eres Dios. Oiga, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Dónde le dice? En el 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero creo que esto no lo vas a poder resolver. Sí, lo vas a resucitar, pero en el día posterior. Mire, meditando, me llamaba la atención este comportamiento. Aunque el Señor era un hombre perfecto, se identificó con los dolientes y lloró. Ahora, es importante destacar que Jesús no lloró por desesperación, sin saber qué hacer frente a la muerte. Y cómo fue juzgado, ¿verdad? Oiga, el Señor no lloró por desesperación, porque era difícil, no.
Ahora yo pregunto, yo me ponía a pensar esto. ¿Lloró por ver a María y a Marta cómo sufrían? Lloró también y fue un sentimiento por el hecho de decir, Lázaro, ¿cuántas veces estuve aquí contigo? ¿Cuántas veces llegué a casa, pero a ti no te encontré? Lázaro, ¿cuántas veces hablé y no quisiste escuchar? Lázaro, había que ir a trabajar cuando yo estaba en casa. Habían cosas más importantes que yo, Lázaro. No lloró porque no lo vería más. ¿Sí? No lloró porque, bueno, Lázaro, qué lástima, Lázaro, porque aquí ya no te voy a poder ver, sino que hasta el día postrero. Amén. No lloró por eso. Lloró porque era hombre. Y el alma humana se conmueve. Lloró al ver toda la situación. Lloró al ver el problema en una familia, la tristeza en una familia. Ahora, pregunta, ¿dónde le pusiste? Y fue una pregunta sincera porque quería saber de ellos. Quería que ellos le mostraran dónde habían colocado el cuerpo. Ahora, si él sabía, ¿verdad? Si él sabía dónde estaba, ¿verdad que él también tenía el poder como para ir a quitar la piedra de la tumba? Soltar las ataduras a Lázaro. Pero hizo una pregunta muy importante para ver cómo reaccionaban ellos. ¿Qué buscaba el Señor con esta pregunta? Ver la fe. ¿Qué se necesita para que Dios haga un milagro? Fe. Y la fe no se compra por nada. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quería él ver la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles? Y no es porque el Señor tal vez nos esté castigando, sino es, quiero ver cuánta fe tienes. ¿Será que usted está pasando ahorita por algún momento difícil? ¿Será que usted necesita un milagro? ¿Cómo ha reaccionado usted ante la situación? Con esa fe, sí, yo sé que el Señor algún día, porque la verdad es que como dice en la palabra, ¿verdad? Que no hay mal que dure 100 años. La palabra no dice eso. No sé si hay un proverbio alguno que medio, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo en el sentido de que cuántos ocupamos estas situaciones para esto. Sí, ni modo. ¿Cuántos se han rendido? ¿Cuántos han dejado de pedir? ¿Cuántos creen que ya no hay nada que hacer? ¿Cuánta gente, porque el Señor no ha cumplido algo, se han ido de la iglesia? Se han ido de sus caminos. ¿Cuántos se han enfriado? ¿Cuántos se han quedado dentro de la iglesia, pero ya les da lo mismo?
Ahora, ¿por qué el Señor hace esta pregunta? ¿Por qué la hace en medio de ellos? ¿Por qué no agarró a Marta o a María y le preguntó? O agarró a uno de los que estaban ahí y les dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Por qué hace la pregunta en medio de ellos? Porque fíjese que el Señor quería demostrar que con Él no había fraude en el milagro que iba a llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque un muerto no puede ser sustituido por un vivo. ¿Verdad que era imposible? No es casualidad que el Señor haya agarrado al ciego de nacimiento. Y al ciego de nacimiento lo conocían todos. ¿O no? Claro que sí. Entonces cuando vieron y dijeron, pero tú eres el ciego de nacimiento. Porque verdad que cualquiera pudo haber aparecido ahí diciendo, soy ciego, se le habrá puesto y recibí la vista. Porque el Señor lo hizo con un Bartimeo, que era conocido. El Señor no iba a sustituir a un vivo con un muerto. No era posible ese engaño. Entonces el Señor se levanta y dice, ¿dónde le pusisteis? ¿Cuántos habrán creído que lo que el Señor quería era ir a llorar a la tumba? ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que ahí ya no hay nada. Perdón, si tal vez a alguno que está escuchando esto lo siente difícil o duro porque tal vez no ha superado una pérdida. Mi intención no es ofender a nadie. Pero ya no hay nada ahí. Ya no hay nada ahí, no hay nada ahí. ¿Cuántos creyeron? Tiene remordimiento el Señor porque no vino a tiempo. Imagínense, ¿cuántos habrán pensado? Sí, pues sí, se perdió la vela. En los momentos más duros, ¿cuáles son los momentos más duros? Cuando se da la noticia. Porque a medida que van pasando los días, el dolor va bajando. Tal vez no superar el dolor, pero, ¿cómo decir? El duelo. Pero, ¿verdad que no es lo mismo cuando uno recibe la noticia en el momento? Fulano, fulana, quien sea, acaba de morir. Qué horrible, es un shock. Uno se queda espantado. ¿Y por qué no estuviste, Señor, en ese momento? Hoy, después de 4 días, quieres venir allá a ver dónde está la tumba y conocer. ¿Cuántos de nosotros somos así? Y vuelven otra vez las dos mujeres a reaccionar diferente. María se quedó callada porque no vemos otra vez que María haya dicho algo. Pero Marta sí. Señor, ya lleve. Hoy quieres tú venir a resolver las cosas. Hoy quieres tú venir a cambiar las cosas. Hoy quieres que esto se maneje de una manera diferente. Pero había un amor, había una actitud compasiva, porque la palabra nos dice que lloró. Fíjese, ellos le dijeron, ven y ve. El Señor se dejó guiar por sus seguidores. Porque aunque fuera como fueran estos, que tal vez lo podían juzgar, se dejó guiar por sus seguidores. Y aquí tenemos el versículo 35, ¿verdad? Que es el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ahora, fíjese que este verbo significa derramar lágrimas en silencio. No como en los versículos 31, donde dice, entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban.
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Ese llorar es llorar sonoramente, cuando alguien grita, ¿verdad? Se oye. O como en el 33. Entonces Jesús, al verla llorando, había un sufrimiento. Mire, aunque era María, estaba afectada. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes que podemos encontrar en el versículo 35. Bueno, dice Jesús lloró. Primero, el término lloró se traduce del verbo dacruo, en el tiempo aoristo, que se refiere a un acto puntual, no continuado. ¿Qué quiere decir esto? El Señor lloró, pero estuvo ahí, fue limitado. Y el otro es llorar como el de María, que era algo continuamente. También el verbo es distinto del que se emplea en los versículos anteriores, donde se refiere a un llorar a gritos. Entonces es muy diferente. El Señor lloró, pero es un llorar silenciosamente, sin hacer drama, sin hacer nada. No, solo llorar. Lloró y ya estuvo. En cambio, como lloraron las mujeres, fue diferente, ¿verdad? Ok. En cambio, el verbo que describe la acción de Jesús significa un derramar de lágrimas en silencio. Inclusive el término para lágrima se deriva de este verbo. Lágrima. Ahora, 2 veces lloró Jesús por otros. Eso está en Lucas 19:41. Acompáñeme. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Eso es hablando sobre Jerusalén, ¿verdad? Que al día de hoy, la ciudad que no tiene paz. ¿Dónde más? Y Juan 11:35, y una vez por sí mismo, Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, fíjense que hay algo muy, muy interesante. En los evangelios no encontramos que el Señor se riera. Y no estamos diciendo que el Señor no tenía tal vez sentido del humor, ¿verdad? Ni que era una persona seria o enojada. No es eso. Pero sí vemos que lloró en 3 ocasiones. Fíjense que las lágrimas de Jesús hicieron que pasaran diversas reacciones en quienes asistían al acto o acompañaban a las hermanas dolientes. Algunos hicieron un buen comentario, pues decían, mirad cómo le amaba. Volvamos otra vez al versículo 37 de Juan 11. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Increíble. Perdón, el 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y el 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Aquí vemos
dos reacciones diferentes. Algunos hicieron un buen comentario. Al preguntar dónde estaba el cuerpo, dijeron, ve, sí, es que de verdad muestra que le amaba. Y vemos otra reacción, un mal comentario. Al decir, no podía aquel que abrió los ojos al ciego, no permitir que Lázaro muriera. Volvemos a encontrar otra vez otra división de pensamientos, no solo en los dolientes, sino en los que estaban ahí acompañando. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando la situación es difícil, cuando es dura? Y decimos, bueno, está bien. El Señor, ¿verdad? El Señor tiene el poder, el Señor tiene el control de las cosas. Creo que muy pocas personas, yo no me incluyo en ese grupo, pudieran reaccionar, y no estoy diciendo que, no me va a malentender, pero reaccionar como Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué hicieron los amigos de Job? Que también eran sabios. Confiesa tu pecado para que seas sano. Ante las cosas que el Señor haga, ante las situaciones que se presenten en nuestra vida, van a haber dos tipos de comentarios. Unos que hablen resignados, déjeme ocupar esta palabra, resignados ante lo que el Señor puede hacer, y otra que va a hacer siempre decir algo mal o contrario. ¿Acaso no era el que le abrió los ojos al ciego? ¿Qué cree usted que esto puede decir? Yo creo que su poder es limitado. Yo creo que Jesús, tal vez algunas personas, déjenme ponerlo de esta manera, tal vez algunos decían, Jesús tiene un límite. Puede tal vez tener el poder para dar vista, pero no tiene para levantar a un muerto. Si usted lo pone en balanza y usted lo piensa fríamente, déjenme ponerlo de esta manera, si usted lo piensa humanamente, verá que tenían razón. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro ya estaba en descomposición. Lázaro no estaba fresco. Lázaro no estaba tibio. ¿O no? En el caso del ciego, podría ser que alguna pócima, alguna toma, algún ungüento, algo en algún momento. ¿Por qué? Porque estaba vivo, porque su cuerpo podía reaccionar, porque se podía hacer algo. Y aparece Marta y dice, ya hiede, ya apesta. ¿Qué le estaba diciendo? Ya está descompuesto. Cuando te pedí, Señor, que lo sanaras, cuando te mandé a llamar para que vinieras, no viniste. Hoy ya no se puede hacer nada. Ya no, ya hiede. ¿Cuántos hemos dado algunas cosas por perdidas? Y no se cumplen. Y no cambian. Y no hay una respuesta de Dios. Porque nuestra actitud es un mal comentario. Nuestro pensamiento es un mal pensamiento. Muchos razonaban de esta manera. Si hubiera podido impedir que Lázaro muriera, lo habría hecho. Entonces no tiene poder.
Porque si él lo hubiera tenido, lo hubiera hecho. Sí, ¿verdad? Porque fue muy diferente. Cuando llegó, ¿verdad? ¿Cómo se llama el militar? Cuando llegó y pidió por su siervo. El centurión. No. Bueno, centurión, cuando ve y dice, pero estaba vivo. ¿Verdad que el siervo estaba vivo? Cuando fue la niña, acababa de morir, ¿verdad? Pero recuerde que había que esperar, ¿cuántos días? 3, porque podía despertar otra vez y podía hacer algo. Y viene Marta y le dice, ya pasó el tiempo de espera del milagro. Señor, se te acabó el tiempo en el cual podías responder. Se te acabó el tiempo en el cual tú podías hacer que las cosas cambiaran. Hoy ya no es tiempo, hoy es el 4.º día, ya se dio todo por perdido. Como no lo hizo, como no lo curaste, parece claro que no vas a poder resucitarlo. Algunos llegaron a creer o llegaron a sospechar que la curación del ciego podría entonces haber sido una mentira. ¿Será que el ciego era otro o era un parecido? ¿Cuántos, en vez de ser sus seguidores, hemos empezado a convertirnos o nos hemos convertido en murmuradores? ¿A cuántos de nosotros hemos pedido alguna vez una petición en un grupo, verdad? ¿Y cuánto hemos servido de tropiezo para otro en decirle, no, yo creo que ya no, hermana, yo creo que el Señor ya no, yo creo debe de resignarse? ¿Pero qué hizo el Señor? Convencer a los que dudaban todavía, o los que empezaban a dudar, y avergonzar a los que hablaron rápidamente. ¿Qué milagro era mayor? ¿O no permitir que muriera o resucitarlo? ¿Qué milagro era mayor? Resucitarlo, porque impedir, cualquiera me ha dicho, fue casualidad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No. Y el Señor no necesitó de grandes cosas para darle la vista a un ciego. ¿Cómo? Para resucitar a un muerto. Vemos que exclamó, vemos que el Señor gritó, vemos que el Señor hizo algo. No hizo nada, no hizo todo eso que probablemente otro verá. Miren, vengan a ver, vengan, traigan a todo el pueblo. No. ¿Qué mayor milagro que resucitarlo cuando ya estaba en descomposición? Yo espero que usted me pueda comprender esto. Yo espero darme a entender, mejor dicho. ¿Qué mayor milagro ese? Hay un programa, hay una serie de televisión que me gusta mucho. Y la he estado viendo estos días, ahí poco a poco. No sé si alguno de ustedes la ha visto, se llama Bones o Huesos. Y es sobre una antropóloga forense que por medio de los huesos descubre
cómo murió la persona. Y para esa situación tiene que haber, entonces, cuando empiezan a enseñarle a uno la descomposición del cuerpo, ¿verdad? Cómo se va hinchando, cómo los ojos, bueno, es algo, yo sé que lo ponen ahí como para que uno pueda comprender. Entonces, de verdad, ayer en la tarde yo me ponía a imaginar, después de ver todo esto, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo habrá tenido que haber estado Lázaro? Ajá. ¿Cómo tenía que haber estado? ¿Será que ya estaba hinchado, empezándose a hinchar? ¿Será que ya había empezado el cuerpo a supurar? Sí, porque es la descomposición natural. Y eso me llegaba a pensar, entonces, ¿será que el Señor algunas veces no ha contestado porque nosotros no hemos reaccionado de la manera que es, o la de que deberíamos de reaccionar? Cuando Dios permite que algo nos pase, como en el caso de Marta y de María, es porque Él quiere hacer un milagro más poderoso en nuestras vidas. La descomposición del cuerpo era un hecho. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Por qué el Señor dijo quitad la piedra? Porque probablemente los que quitaron la piedra son los que estuvieron ahí cuando la pusieron. Y era para que se dieran cuenta de que Él no había hecho nada. Por querer engañar o hacer un fraude, ¿verdad? Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Dónde estaba María? Callada. No lo dice la Biblia, yo sé, no dice la Biblia, no, tampoco inventemos, no, ¿dónde estaba María? Callada, observando al Señor. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Oiga, es que Juan lo vuelve otra vez a aseverar. Marta, hermano del que había muerto. Es decir, está diciendo, está muerto. Y después dice, entonces quitaron la piedra en el 41 de donde había sido puesto él muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto
salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Quiero concluir con esto. Y volviendo otra vez, Marta. La incredulidad nos lleva a ser una Marta. ¿Será que Marta se resistió a que quitaran la piedra? Eso da a entender. El Señor dice: quitad la piedra. Y Marta: ya es de 4 días. ¿Para qué la vas a mover? Quitad la piedra. Señor, ¿qué estás haciendo? No sé si usted puede, yo espero que usted me comprenda esto. ¿Cuántos de nosotros hemos impedido que el Señor haga el milagro porque decimos: no lo abras, ya estuvo, hoy para qué, ya no lo necesito? ¿Y acaso Marta no estaba siendo egoísta con su hermana? ¿O acaso no es resistir, levantar y la voz y decir: ¿para qué la vas a quitar? ¿Sabe por qué se resistió Marta? Porque en su mente no cabía la idea de que el Señor podía resucitarlo. No cabía. ¿En cuántos de nosotros no cabe la idea de que el Señor pueda hacer un milagro? ¿En cuántos de nosotros no cabe la idea de que el Señor pueda utilizarnos para algo? ¿En cuántos de nosotros no cabe la idea que un día podríamos compartir o predicar, servir o hacer algo más? No cabe la idea. Y por esa razón nos resistimos a muchas cosas en lo espiritual. No cabe la idea. ¿Cuántas veces había hablado el Señor con Marta? Porque, oiga, ¿no te he dicho? Significa que esto de la fe en Marta no era un tema que lo habían hablado una vez. ¿Cuántas veces? Porque la palabra no nos da mayor información, ¿verdad? Porque tenemos el relato allá donde le dice: Marta, Marta, afanada estás, tu hermana ha escogido la mejor parte, etcétera, y todo lo demás, ¿verdad? No, pero aquí le dice el Señor: ¿no te he dicho? Porque fíjese que cuando el Señor habla, ya me acordé, cuando se menciona ya que Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, fíjese que ese amaba es un amor ágape. Es el amor de Dios al hombre. Pero en esta situación, cuando dice que las amaba, habla de un amor fileo, que es el humano. ¿Cuántas veces le tuvo tal? No era un tema nuevo entre el Señor y Marta. ¿No te he dicho, Marta? ¿Cuántas veces, Marta, necesitas que te repita que por la fe, que si tuvieras fe, que si creyeras, verás que el poder, la manifestación? ¿Y cuántos somos un Marta que no creemos? Que no hemos entendido, que nos han predicado por muchas veces y un montón de veces y nos lo repiten y nos lo repiten y nos lo repiten. Y no hemos entendido, no hemos visto o no hemos querido escuchar, ¿verdad? ¿No te he dicho?
que si crees, verás la gloria de Dios. Porque dice, entonces, oiga, entonces quitaron la piedra. Quiere decir que Marta fue un estorbo, un obstáculo en ese momento. Porque de seguro iban los hombres a mover la piedra cuando Marta dijo, Señor, ya hiede, ¿para qué la vas a mover? ¿Y qué hicieron las personas? Detenerse, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor le dice, Marta, ¿qué haces? Marta, ¿por qué interfieres en lo que yo quiero hacer? Marta, es que el milagro no solo es para ti, Marta. El milagro no solo es para María, Marta. El milagro es para que todos estos crean y vean el poder de Dios. Entonces quitaron la piedra. No lo hizo Marta. No lo hizo María. Porque de seguro no tenían la fuerza o la capacidad para hacerlo. Entonces el Señor le hace ver la importancia de tener fe y las consecuencias de no tener fe. Porque le estaba diciendo, si no tienes fe, entonces no vas a ver la gloria de Dios. Entonces, si no tienes fe, no vas a ver el poder de Dios. Si no tienes fe, no vas a ver el cambio que necesitas en tu vida y en tu familia. Si no tienes fe, no vas a doblegar tu naturaleza. Mira, para cuántas cosas lo podríamos ocupar. Pero si Marta creía, ¿en qué? En lo que Jesús era, en lo que hizo y en lo que dijo. Mire, en lo que era, en lo que hizo, en lo que dijo, vería la gloria de Dios. Hiede ya y es de 4 días. Alguno podría decir, Marta reaccionó así porque estaba turbada en el dolor. Eso quiere decir entonces que había desconocimiento del Señor. Entonces su resurrección solo puede ser explicado como un milagro. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Pero de nosotros depende. Si somos un estorbo para el que el Señor haga un milagro, o dejamos que Él haga su voluntad. ¿Cuántas cosas el Señor quisiera mostrarnos? Por eso el tema es un milagro más poderoso. Y es de ahí donde el Señor nos sacó a nosotros. Siendo un Lázaro, nos resucitó. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque una vez más nos has permitido compartir de tu palabra para honrarte, para bendecirte. Señor, gracias porque a pesar de nuestra incredulidad, no hemos sido consumidos, no hemos sido desechados. Señor, queremos creer. Queremos creer. Ayuda a nuestra incredulidad. Queremos creer. Y ver tu gloria. ¿Qué cosas no vemos ahorita? Pero el hecho de que no veamos algo
que no sea una razón para desconfiar en ti. No sé cuál es su condición. No sé si usted le está pidiendo algo al Señor. Pero el Señor nos dice esta mañana: hijo, hija, no te he dicho en repetidas ocasiones que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero para creerle al Señor hay que conocerlo. Para creerle a Él hay que meditar en su palabra. La fe viene por el oír. ¿Qué está escuchando usted? ¿Qué estamos escuchando? ¿La voz de quién estamos escuchando? ¿La voz de el hombre? ¿De su alma? ¿O la voz de Dios? Antes de hacer el milagro, ya estando en el lugar, el Señor ya había llegado. Y Marta todavía sirve de oposición. No es que Marta no quisiera ver a su hermano resucitado, no. Pero el conflicto en su alma hacía que actuara de esta manera. Y el Señor tuvo que otra vez, otra vez llamar la atención de ella. Así como lo había dicho, como lo había hecho anteriormente. Marta, Marta, atiéndeme, Marta. Y otra vez le dice: Marta, Marta, reacciona. Marta, mírame. Marta, escúchame. Marta, ponme atención. ¿No te he dicho? ¿No lo hemos platicado? ¿No lo hemos hablado? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Le dijo a Marta. Cree. Hermano, ¿quiere ver la gloria de Dios? Crea. Gracias, Padre, por hablar en nuestras vidas esta mañana. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre.